Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Hoy quiero compartir contigo una palabra que sé que será de bendición en tu vida. Ha sido una palabra con la cual el Espíritu Santo del Señor ha venido ministrándome en días pasados. Y yo quiero hablarte sobre la vida de uno de los 12 discípulos que andó con Jesús. Hoy yo quiero hablarte de la vida de Pedro, porque cuando nosotros leemos las escrituras, específicamente en los evangelios, nosotros podemos darnos cuenta que Pedro, a pesar de andar con Jesús y seguirlo, seguía siendo el mismo. Mientras Pedro anduvo con Jesús, no había sido un hombre transformado por el Espíritu Santo. Vemos que aún andando con Jesús, él seguía teniendo un carácter impulsivo. Pedro fue el que sacó su espada y le cortó la oreja a aquel oficial cuando fueron a arrestar a Jesús. Vemos que Pedro seguía siendo un hombre temeroso y sucedió tal cual Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y precisamente por temor, porque ya Jesús lo estaban buscando, ¿verdad? Para matarlo, Pedro negó y esto sucedió. Pero aún así vemos a un Jesús que no se rindió tan fácilmente con Pedro, porque Jesús podía ver que a pesar de las imperfecciones de aquel Pedro que andaba en ese momento con él podía ver el propósito, él podía ver lo que iba a hacer Pedro más adelante con el Espíritu Santo de Dios. Y es sobre esto que yo quiero hablarte, ¿sabes? Esto ministra muchísimo mi vida, porque es precisamente de la misma manera en que tú y yo llegamos al Señor. Dios nos ama y eso nosotros no tenemos ningún tipo de dudas, ¿verdad? El amor de Dios es un amor incomparable, incomprensible, es un amor que Él lo da sin medida y Dios no se rinde fácilmente con nosotros. Por eso es que nosotros, a pesar de nuestros errores, Dios nos sigue amando, nos sigue perdonando, Dios nos sigue dando oportunidades porque Él no solamente está viendo el ahora en nosotros, Dios está viendo lo que tú y yo vamos a llegar a hacer en sus manos, en su propósito y para su reino. Y de eso es que yo te quiero hablar. Porque vemos a un Pedro que aun cuando andaba con Jesús, no era un hombre transformado. Era un hombre que muchas veces actuó en la carne. Pero Jesús en su amor, Jesús sabía lo que Pedro iba a llegar a ser. De hecho, le cambió el nombre. Cuando tú lees las escrituras, tú sabes que Pedro se llamaba Simón y le cambió el nombre a Cefas o Pedro, que significa piedra. Y luego vemos a Jesús entregándole las llaves y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te estoy parafraseando. Pero momentos antes podemos leer en las escrituras que entre todos los discípulos, cuando Jesús preguntó, eso es lo que dicen ellos de mí, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? El único que habló en ese momento fue Pedro. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías enviado, el que nosotros estábamos esperando. ¿Sabes? Y Jesús en ese momento le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro sabía quién era Jesús. Pedro amaba a Jesús, pero aún andando con Jesús, cometía muchísimos errores y no había tenido una transformación. Jesús le dio su tiempo como a cada uno de los discípulos, pero te hablo de la vida de Pedro, porque fue el que le dijo, tú eres el Cristo, fue al que Jesús le entregó las llaves, o sea, Jesús tenía confianza en Pedro. Pero luego cuando leemos en el capítulo de los Hechos, cuando ellos reciben la promesa en el día de Pentecostés, que es la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, vemos a un Pedro completamente transformado. Un contraste grandísimo, ¿sabes? Porque el Pedro que aún andaba con Jesús, pero no era transformado todavía, fue un Pedro que lo negó 3 veces porque no estaba, tuvo temor, él no estaba dispuesto a morir por Jesús todavía. Pero vemos luego más adelante en el libro de los Hechos, un Pedro transformado, lleno de poder, de autoridad, lleno de la unción, lleno del Espíritu Santo, dispuesto a morir por Jesús. Y yo no sé si esto que hoy yo te estoy hablando, quizás te estás identificando con la vida de Pedro.
porque quizás tú reconociste al Señor. Tú viniste, te hicieron una invitación a la iglesia, estabas pasando por muchísimos problemas, quizás ansiedad, quizás depresión, quizás pensamientos sobre pensamientos, que así el enemigo trabaja, quizás es una condición, algún diagnóstico, yo no sé, problemas matrimoniales, financieros, lo que sea. Muchas veces venimos porque mientras está aparentemente todo bien, nosotros pensamos que no necesitamos de Dios. Pero es cuando estamos atravesando un proceso que ni la psicología, ni el psiquiatra, que nadie nos puede ayudar. Nosotros miramos para arriba y nos acordamos que hay un Dios que nos han predicado antes o que hemos leído. Es un Dios que nos ama como somos. Y quizás tú hiciste esa oración de fe que todos tenemos que hacer si queremos ser salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la Biblia. Tú y yo, si creemos en Jesús, no es suficiente. Eso no es suficiente. Creer en Jesús no es suficiente. Hiciste la confesión de fe para que tus pecados sean perdonados, para recibir la salvación a través de Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida al Padre. Entonces ahora te falta la transformación, la llenura del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos nos habla de este suceso, cuando dice que Pedro es lleno del Espíritu Santo. Y ya no vemos a un Pedro temeroso. Ahora vemos a un Pedro valiente, predicándole a 3,000 personas, lleno del Espíritu Santo. Y aquellas 3,000 personas se convirtieron y se salvaron. Vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro desde su interior. Vemos a un Pedro valiente, vemos a un Pedro completamente diferente, un Pedro que está dispuesto a darlo todo por su Señor. Así que esto es un ejemplo para ti, para mí, porque quizás tú estás viniendo a la iglesia, quizás tú recibiste al Señor como tu Salvador, pero tú no has sido transformado por el Espíritu Santo. Y tú has dicho, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es que a mí me han dicho que un encuentro con Jesús lo cambia todo? Hoy yo quiero decirte, la decisión está en tus manos. El Espíritu Santo habita en ti si tú reconociste a Jesús como tu Salvador, pero tú tienes que empezar a conocerlo. Muchas veces venimos al Señor, pero no estamos intimando con Dios. Vamos a la iglesia y pensamos que ir a la iglesia es toda nuestra relación con Dios. Incluso podemos caer en el error de pensar que nuestro servicio para Dios es nuestra relación con Dios. Y yo vengo a decirte, no es así. No es así, porque aquí no es por obras para que nadie se gloríe. Esto no es por todo lo que tú haces para Dios. La salvación es por gracia y por favor. Pero hoy yo te estoy hablando de transformación, porque quizás aún viniendo a la iglesia, tú sigues batallando con lo mismo que llegaste, sigues cargando con lo mismo que llegaste. Tú necesitas relacionarte con el Espíritu Santo. Él habita en ti. Pero muchas veces está con Cristo, lo tienes entristecido porque no hablas con Él, no vas a la intimidad, no tienes una disciplina de oración. Necesitamos tener una disciplina de oración. Necesitamos leer y escudriñar la palabra de Dios para conocer el carácter de Dios, para conocer en parte, porque en parte conocemos. Y cuando pensamos que hemos conocido, todavía no hemos conocido nada, porque nunca dejamos de aprender. Pero el punto aquí es que tú tienes que relacionarte con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Jesús fue tan enfático con los apóstoles, con los discípulos antes de ser apóstoles. Él les dijo, no salgan hasta ser llenos del Espíritu Santo. Vemos al mismo Jesús siendo llevado por el mismo Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días sin comer absolutamente nada. Pero dice la palabra que luego de aquellos 40 días salió un Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, de autoridad. Y vemos un Jesús luego de esos 40 días haciendo milagros, prodigios, maravillas, incluso resistiendo la tentación. ¿Por qué muchas veces tú y yo seguimos batallando con lo mismo si ya recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Por qué seguimos?
Dios no nos quiere cargando cargas que no nos corresponden llevar. Que sí es cierto que hay procesos que tenemos que pasar. Que sí es cierto que hay pruebas que Dios mismo nos va a permitir. Pero hay cosas que ahora mismo tú estás cargando, que ahora mismo tú estás llevando simplemente porque no te estás relacionando con el Espíritu Santo de Dios. Y hoy la invitación es para que tú vayas al secreto. No basta con ir a la iglesia. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da firmeza. El Espíritu Santo es el que nos cambia, el que nos transforma. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a caminar en entereza, a tener un carácter íntegro, firme. Pero si no nos relacionamos, si no nos relacionamos con el Señor a través de la oración, a través de la palabra, en ayunos, en intimidad simplemente, ¿cómo vamos a ver esa transformación? El Espíritu Santo es el que te ayuda, ¿sabes? Él es el que te va a cambiar. Así que nuestra fe va a madurar cuando nosotros rendimos nuestra vida al Espíritu de Dios. Hoy la invitación es que tú vayas al secreto. Y quiero contarte parte de mi testimonio, porque desde que yo llegué al Señor, yo siempre he tenido una relación de intimidad muy bonita con el Señor. Yo quiero servirle y amarlo de verdad. Yo no quiero solamente relacionarme con Él por tener panes o peces, es decir, lo que Él me puede dar. Yo quiero hacerlo bien. Y yo comencé a tener una relación con el Señor. Y siempre he sido una mujer, y la gloria es de Dios, que me ha gustado intimar con Dios, me ha gustado orar, leer la palabra, porque la palabra es la que limpia nuestro espíritu, ¿sabes? Es la que también nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero hace 3 años, más o menos, aleluya, el Señor comenzó a invitarme a pasar tiempo de intimidad con Él. El Señor comenzó a darme instrucciones y comenzó a pedirme días de ayuno y comenzó a darme las instrucciones de cómo yo tenía que entregar, cómo yo tenía que hacer esos ayunos. Y yo entré en obediencia y yo no sabía explicar con palabras porque era algo completamente indecible. Yo no sabía qué Dios quería hacer, pero yo sabía que había algo que Él estaba haciendo conmigo. Yo sentía que era una transición, era algo nuevo que yo nunca había experimentado, ¿sabes? Y en ese tiempo, cuando yo comencé a entrar en obediencia y a darle al Señor los días que Él me estaba pidiendo para intimar más, yo comencé a ser visitada por el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que quizás ahora tú vas a decir, pero ¿cómo que visitada? Él habita en nosotros. Sí, Él habita en nosotros. Pero si tú has tenido esta experiencia y me estás escuchando, tú me vas a entender. Es como que Dios anhela que nosotros conozcamos a su Santo Espíritu, ¿sabes? Porque Jesús habita a la diestra de Dios Padre y Él va a regresar. Él va a regresar por su iglesia, por su pueblo. Esa es una promesa poderosa, una promesa que nos da esperanza. Esa es nuestra fe, que nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y nosotros no vamos a pasar por la ira venidera, que el mundo entero va a pasar, muchos juicios que van a venir. Y eso es una esperanza poderosa que nosotros los hijos de Dios creemos con todo nuestro corazón y esperamos, y esperamos, y esperamos, y esperamos porque Dios es fiel en lo que Él promete, ¿sabes? Pero ahora está su Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que llegue el otro, para que llegue el consolador, para que no salgan sin ser llenos. Conozcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué algunos de nosotros estamos caminando sin conocer al Espíritu Santo de Dios? Y está triste porque no lo buscamos, no le pedimos dirección,
No consultamos con Él para que nos guíe, para que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Él es una persona. Él no es un poder, un sentimiento, una manifestación. Él es una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno mismo. Pero aquí ahora es el Espíritu Santo, ¿sabes? Y yo recuerdo que comencé a ser visitada por el Espíritu Santo y yo comencé a recibir una llenura y comencé a tener unas experiencias como nunca antes yo las había tenido. Yo no te puedo explicar con las palabras exactas, pero había un fuego que ardía. Había algo distinto en mí. Y había sido por aquellas visitaciones. Era como si Dios me estaba diciendo, sabes, yo te quiero transicionar, yo quiero entregarte lo nuevo que te he prometido, pero hasta que tú no conozcas, hasta que tú no te relaciones más, hasta que tú no anheles más del Espíritu Santo, yo no te puedo entregar más. Y aquí ahora hay mismo personas que me están escuchando que saben que Dios les está pidiendo más. Es imposible que tú anheles que Dios haga cosas nuevas, grandes, poderosas en tu vida y que tú no entregues nada. Dios siempre va a hacer una parte, pero hay otra que nos corresponde a nosotros. Y yo no te puedo explicar con las palabras exactas, pero yo te doy mi testimonio. Yo comencé a interesarme más por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo comencé a conocerlo más, a relacionarme más. Y comencé a tener experiencias maravillosas con Él. Y comenzó en mi casa en el 2025 a haber un derramar del Espíritu Santo. Así despedimos el año en mi casa, el 2024. Lo despedimos con un derramar del Espíritu Santo. El Señor me hablaba, el Espíritu de Dios me decía, las aguas se están moviendo en este lugar. Precisamente como se movía el Espíritu Santo. Eso significa el mover del Espíritu Santo en una casa, en un hogar, con una familia, porque hay un propósito divino. Y comenzó a ser mi hijo, visitado por el Espíritu Santo. Comenzó a ser uno de mis hijos encontrado. Y él comenzó a interesarse más por la presencia de Dios, porque hay un mover, como Dios me estaba hablando a través de su Santo Espíritu. Entonces yo no sé si ya tú viniste al Señor, pero aún tú tienes el Espíritu apagado en ti. La palabra habla de que nosotros tenemos que avivar el don, el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. Y quizás tú andas y nunca lo has avivado, nunca has conocido, nunca has sentido. Tú te sientes que eres igual aun cuando llegaste a Cristo. Tú te tienes que relacionar con el Espíritu Santo de Dios, porque fue la promesa que Jesús nos dejó. Así que hay algo más que hacer. Y esa es la invitación de Dios para ti en este tiempo. Dios quiere transformarte. Así como yo te acabo de explicar y te acabo de hacer un contraste entre la vida de Pedro antes y después del Espíritu Santo. Así muchas veces andamos muchos de nosotros yendo a la iglesia, pero sin ser transformados todavía, con una mentalidad completamente igual como a la que llegamos, con las mismas acciones igual a la que llegamos, con las mismas batallas igual a las que llegamos. Y Dios no quiere eso. Así que la invitación de hoy es que comiences a buscar y a intimar con la presencia del Espíritu Santo, que si ya tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, si ya tú hiciste aquella oración de fe y de arrepentimiento para el perdón de tus pecados, Él habita en ti. Pero Él quiere que tú te relaciones con Él, porque Él quiere manifestarse en tu vida, Él quiere guiarte, Él quiere llenarte, Él quiere enseñarte, porque para eso fue que Jesús nos dejó la presencia del Espíritu Santo. Es una persona, no es una manifestación, no es un poder. Es una persona y se contrista cuando tú no te relacionas con Él. Se contrista cuando constantemente estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no lo ponemos a Él en primer lugar. Nuestra fe madura, nuestra fe crece, el fuego en nosotros se aviva cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo de Dios. Así que
Yo espero que esta palabra haya sido de bendición en tu vida y que haya sido de edificación y que tú puedas comenzar hoy a crear una disciplina y te comiences a relacionar con el Espíritu Santo de Dios. Comienza a buscar su presencia, comienza a llenarte, comienza y permítele a Dios que tú puedas tener una transformación real y completa que comienza desde aquí, desde tu interior, donde tus pensamientos ya no van a ser más igual, donde tus acciones ya no van a ser más igual. Y no te estoy diciendo que todo va a ser color de rosa, no, yo no he dicho eso. Vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener procesos, pero vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener paciencia, vas a tener una fe que va a oponérsele a cualquier cosa que se quiera oponer a lo que Dios habló en tu vida. Y todo eso va a ser a través del Espíritu Santo de Dios, los frutos del Espíritu. Así que comparte ese podcast con alguien que necesite escuchar, que necesite recordar que solo el Espíritu Santo nos puede transformar. Solo a través del Espíritu Santo podremos llegar a ser aquello que Jesús sabe, lo que tú y yo podemos ser en Él. Este podcast ha sido auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales, Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique. Y también tenemos una página web www.vestidadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.